números que se obtienen a partir de la lectura de puertos, y les encargué que capturaran el código, que compilaran y que simularan estos programas con algunos datos de entrada para comprobar su funcionamiento. Así que el día de hoy, bueno, pues voy a ir revisando precisamente qué hicieron al respecto, uno por uno, como les dije, de aquí en adelante se trata. Después de Alan, Gabriel Enrique González, ok. A continuación reviso tu simulación. Y bueno, vamos a ir en el orden en el que están apareciendo ahí las manitas levantadas. Después sería Abraham Uriel Huerta, Ulises Sánchez, Javier Torres, etcétera. ¿Ya le aparece, profe? Sí, Alan, ya lo veo. A ver si le pudieras dar un poquito más de zoom nada más para que se vea mejor. Es que ahí nos aparece toda la pantalla, ¿verdad? Ok, a ver. ¿Cómo le podría dar? A ver, en Windows. Si tiene ahí, es que yo no lo alcanzo a leer aquí. Si no tiene algún zoom por ahí. Yo lo que hice fue irme a herramientas y en opciones aumentas la fuente. Ah, ok. Sí, en herramientas, efectivamente. A ver, ¿puedo dejar de compartir? Mejor dejo que pase un profe, digo, un compañero, profesor. Mientras Ok. busco cómo acercar más la Sí, que pantalla. lo puedes hacer ahí como acaba de decir tu compañero. Pero a ver. A ver, Gabriel, adelante. Sí, profe. De hecho, Ya pues ven el mi código pantalla, es el ¿verdad? mismo para todos, nada más ahorita vamos a revisar el primero y después vamos a ir verificándolo con los demás. Ok. Sí se ve, ¿verdad? Bien, ahí ya se ve, ¿sí? Bueno, entonces empiezo. En la parte inferior tienes tus estímulos que son las entradas, que bueno, ahí veo que todas están en alto, pero ahí, bueno, ahorita Sí, vamos a ahorita. ver aquí un detalle con los estímulos. Entonces, paso 1, aquí su compañero capturó el código que vimos en la clase y lo compilaste, Gabriel, y tuviste algún error de sintaxis, marcó algún error. No, ninguno. De hecho, Ninguno. aquí está la variable y todo. Ajá, ok. Entonces aquí vean, en la parte superior, donde dice variable definitions la plantilla, ahí su compañero define la variable como habíamos comentado, la variable A o var A, EQ, en la dirección 00. Bien. Entonces, bueno, aquí ahorita ya está en la dirección 0, en la primera instrucción. Y ahí entonces vamos a avanzar una instrucción hacia adelante, Gabriel, con F7. Sí, profe. O con la flechita, puede ser de las dos formas. Ahí el F0F que estaba en el registro W, bueno, ahí más bien se cargó el 0F en el registro W. Ahí está en el WREG. Y después se carga en el registro add con 1. ¿Qué quise? Ahí está. Ok. Ahí lo que hicimos ya fue configurar los puertos en modo digital. Ahora vamos a configurar con FF en Trisa el puerto A como entradas y el puerto B también. W. Ajá, Y ahí ya está el FF en después W. tris A, En Trisa, que está la penúltima. Tris B. Pero creo que no se cambió.
Ok. Ahí vamos a explicar qué pasa. Tris A se quedó con un 7F. Porque acuérdense que hay un bit que no existe, que es el RA7. Físicamente, el bit RA7 no existe. No existe la terminal RA7. Y seguramente en el registro, eso lo podemos checar después en el manual, pero seguramente en el registro ese bit, que no existe físicamente, todo el tiempo se queda en 0 o todo el tiempo se lee como 0. Por esas razones que no cargó el FF. Le trunca el más significativo, lo deja en 0 y queda un 7F. Por esa razón se ve como 7F, como si no hubiera cambiado. En tris B quedó el FF. Y después en tris D, ahora sí, ahí vamos a cargar un 0. Adelante, Gabriel. Y después ese 0 se va a ir a lat D. Ok, entonces ahí está, ahí lo revisamos, lat D en 0, tris D en 0, tris A en 0, en FF, perdón, tris A era FF, pero el bit más significativo lo borra, porque no existe físicamente, lo deja en 7F, y tris B está en FF. Ahí está ya hecha la configuración de los puertos de entrada y salida, como queremos que funcionen. Ahora, una vez que ya se hizo esa parte de la configuración, en ese momento ya podemos aplicar los estímulos de entrada. Si ustedes quieren aplicar los estímulos antes de ejecutar esta parte de la configuración, no van a leer ningún valor porque todavía el puerto no está listo para recibir los valores digitales. Tienen que ejecutar siempre primero esta parte de la configuración y después aplicar los valores de los estímulos. Entonces, a ver, Gabriel, te voy a pedir que apliques todos los estímulos en 0 en este momento. Vamos a decirle que haga la suma de 0 más 0. Los tenías todos en estado alto. Bueno, ahorita vamos a aplicar todo en 0. Ya. Ok, y ahora sí, entonces ahí vamos a ejecutar la instrucción para leer el dato del puerto A. Y entonces, port A, ahí vemos que se colocó en rojo, que es el 00 que cargamos, y ese valor se debió leer al WREG. Bueno, pero como apenas hizo el cambio del port A a 0 y anteriormente tenía otro valor, WREG lo dejó con 01, me parece. Sí. Sí, ¿verdad? Que era el valor previo que tenía port A antes de darle el estímulo en 0. Bueno, ahorita quedó un 1 en WREG, que fue el valor inicial que leyó. Ok, continuamos. Ese valor lo copió a la memoria en la variable. Ahorita vamos a ver en dónde guarda las variables, pero bueno, ahorita vamos a considerar que ya lo guardó ahí. Ahora va a leer el valor de port B. El port B sí está con 0 en todas las entradas. Y entonces es 00, ya está en W, y ahora va a ser la suma de W con el valor de A que leyó primero, que era un 1, entonces nos debería dar 0 más 1, un 1. Y ahí quedó en W el resultado, correcto, y ahora lo va a mandar al latch del puerto D, al puerto de salida. Y ahí está. Y ahora va a regresar y va a leer el dato que ha entrado a en A, que era un 0, ¿verdad? Ya lo teníamos por A en 0, ahora sí va a entrar un 0. Ahí está. Y bueno, pues va a calcular la suma y tiene que mandar al final un 0 en el lat D. Bien. Ok, Gabriel, entonces ahí ya estamos viendo que de entrada pues sí da la suma 0 más 0, 0 más 1, muy sencillas, pero sí da el resultado. Vamos a aplicar uno de los valores que les pedí que hicieran en la simulación. Me parece que era 5 más 7 el primero. Sí, 5 más 7.
Ok, aplica los estímulos, por favor, antes de regresar al ciclo. Sería El aquí. 5 en... Este es para el 7. Ajá, el puerto B en 7, ok. Y este sería hasta R2. El 5. Sí, así. Ok, entonces en B7, en AL5, aplica los estímulos, por favor. Ok. Ya. Y adelante. Entonces, ahí vamos a ver, vean, port A cambió, ya tiene el 5. Port B también cambió, ya tiene el 7. Ya están los datos de los estímulos. Lo ejecutamos, por favor, Gabriel. Ese, pues no hace nada. Se va a la Ahí no variable se A. ve nada, aparentemente. Ajá. Ahí se Ahí va a mantiene leer el igual. puerto B. Ajá, y hasta el 7 en W va a ser la suma con lo que había en la variable. Y entonces 7 más 5 es 12 en decimal, pero en hexadecimal es 0C. Y lo va a enviar al puerto o al HD. Y ahí está. Bien, a ver, Gabriel, ahí donde está el 0C, en donde dice value la columna, ¿En dónde, donde está el perdón? 0C del resultado en lat-d, Ah, sí, ahí sí. dale clic con el botón derecho y vete a la opción que dice Display Value Column como as, dile decimal. Y entonces ahí podemos de esa manera cambiar el formato de la salida. Por default nos muestra el resultado en hexadecimal, pero aquí podemos hacer la conversión directamente a decimal y ver el resultado de esa manera. Ok. González Coca Gabriel, muy bien, gracias y anoto tu participación con este programa. Ok, gracias, profe. Bien, los demás, los siguientes, van a mostrar lo mismo, pero ya nos vamos a ir directo a dar un dato y que haga una suma y ver el resultado, ¿de acuerdo? Ya no vamos a revisar ahorita todo. Vamos a ver ya simplemente que el código es el mismo, simplemente vamos a ver que lee los datos y genera la suma con los datos que proporcione. A ver, continuamos con Huerta Oliver Abraham. Sí, profe. Adelante. ¿Me puede dar acceso, profe, porfa? Pues nada más tienes que darle en donde está la flechita, hay una flechita en la parte No, no, es inferior. que me voy a unir con la computadora. Ah, ok. Ahí está. Ok, ahí ya vemos tu pantalla, Abraham. Ok, profe. Entonces, ahora vamos a ver la operación, la suma. Bueno, ahí ejecuta la configuración de los puertos, por favor. Sí. Y cuando termines de configurar, ahí, bueno, vamos ahí a dar los estímulos de los datos de entrada. La segunda operación que les di en la Ok, clase la segunda, pasada. Sí, por favor. 2A más 3B. 2A más 3B, exactamente.
Listo. Perfecto, entonces continuamos con la ejecución. Ahorita es probable que como va a leer el valor que tiene port A ahorita, que es un 3F, bueno, ahorita va a leer otro dato que no es el que le dimos, pero tiene que cargar los nuevos. A ver, ahí está port A, se actualizó con el 2A, ¿ok? Y port B con el 3B. Bien, ahora la pregunta es, antes de ver el cálculo que haga el simulador, el micro, ¿cuánto es el resultado de esa suma? 2A más 3B. 65 en hexadecimal. Ok, correcto. Bueno, a ver, entonces ejecutamos ese primer ciclo, que no leyó los datos de entrada, ahorita va a dar otro resultado. Pero aquí sí ya lo va a leer. Ahí está el 2A en W, lo copió, muy bien. De ahí lo mandó a la variable. Ahora le puerto B. Realiza la suma. Ahí está, 65 hexadecimal, queda guardado en W. Y finalmente lo va a mandar al latch D. Que lo tienes hasta abajo, ¿verdad? Sí, ya lo vi. En la Sí, parte de profe. abajo, lat D, y ahí está el 65. Bien. Aquí vamos a ver, por ejemplo, dónde guardó la variable, dónde guardó el dato de la variable, que es el del puerto A, el 2A. Vamos a ver dónde lo guardó. Para eso, por favor, Abraham, quiero que te vayas precisamente a la opción Window en el menú. Sí, Y luego, déjame ver, donde dice Pick Memory Views. Ahí. Y en donde dice File Registers. ¿Se acuerdan que así le llamamos a la memoria de datos? File Registers. Y vean, ahí está, dice address, en línea, en la línea horizontal superior, address, y en la dirección 0, en la address 00, ahí podemos ver qué dato está guardado. Un 2A, ¿verdad? Está en rojo, sí. de hecho. Ahí es donde estamos viendo que guarda el dato de nuestra variable, lo guarda en la dirección 0, porque, bueno, pues definimos que iba a estar en la dirección 0 de los file registers, esa variable var A. Entonces ahí podemos ver cómo se actualizan los valores de acuerdo al cambio que tenga esa variable. Vamos a hacerlo. En tus estímulos, por favor, Abraham, el dato del puerto Sí. A, cámbiale un switch nada más para que cambie el valor, para que ya no sea 2A. Ahí, por ejemplo, si cambiaste ese valor, vamos a ejecutar con F7. Ajá, ahí está. Ahí cambiaste el valor del puerto A, ahora es un 6A, y ahí vimos cómo ejecutó la instrucción anterior, que cambió lo del el valor de W, lo lleva a la variable, y vemos cómo se actualizó tu variable, ahora es 6A. Entonces ahí estamos viendo cómo está guardando en la memoria de datos, pues el dato de W, o el primer valor del puerto A. Bueno, muy bien, Abraham, gracias, anoto tu participación, y bueno, pues ahí estamos también verificando ahora la información, cómo se guarda dentro de la variable. Ok, profe. Gracias. Gracias. Déjame ver quién sigue aquí en la lista de manos levantadas. Entonces, seguimos con Leonardo Farfán, por favor. Sí, profe. A ver. Una ventana. Espérame, profe. Ahí ya se ve, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, la tercera operación que les di, que les pedí que simularan, por favor, ¿cuáles eran los datos?
Era Era el de 3F más E6. 3F más E6. Por favor, Leonardo, con esos datos checamos Sí. tu programa. A ver, 3F. Ah, pues creo que fue el último que probé ya. Ah, no, pero ya se reinició esto. Ok, Sí, el tienes que volver a 3F. cargar el dato. Bueno, primero el 3. Es este. No es aquí. El 3. Este va en low. No, este va en high. Y este va en low. Low. Y low. Bueno, mientras su compañero captura los datos, les voy a decir a los siguientes. Después de Leonardo, vamos a ver a Ulises Sánchez. Los datos de la suma, Ulises, van a ser 1F más 2A. Por favor, anótalo. 1F más 2A para Ulises Sánchez. Sí, profe. Después de Ulises, Javier Torres Mayén nos va a mostrar la suma de 0E más 1D. No. Creo que ahí está, profe. Y bueno, nada más termino con Ricardo Medina. Después seguiría Ricardo Medina. Va a calcular la suma 2B, hexadecimal 2B, más 1,6. Bien, Leonardo, adelante. Entonces, ya están los datos, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto Voy a- debe dar la suma antes de que veamos el resultado en el micro? 25. Bueno, Hexadecimal. ajá, hexadecimal. Ok, aplica los estímulos. Ahí está. Ok, Bueno, lo corro. ¿sí? Ahí está. Aquí. Port A, 3F y port B, el E6. Correcto. Ahí los guarda. W. Ujú. Manda la salida. Y ahí ya sale. Y ahí ya 25. salió. Ajá, Ujú. pero entonces, a ver, los datos dijimos eran El 3F y el E6. el 3F más E6. Ahora, ahí nos debe dar efectivamente un 5 con un acarreo. Luego tenemos Ajá. un 4 más 14, serían 18. Y tendríamos un acarreo al final. De hecho, el resultado debería tener un acarreo final. El De resultado un completo debería ser 1, 2, 5. B. Ajá. Pero como solo caben 8 bits en el registro, se trunca el acarreo y nada más vemos el 2, 5. ¿Ok? Por si alguien pregunta, bueno, ¿y el 1 del acarreo final dónde queda? Bueno, ese bit queda en una bandera llamada acarreo. Pero en este caso en particular, para verlo en el puerto, pues solo hay 8 bits y se trunca, solamente vemos el 2, 5 parcial de esa suma. Muy bien, Sí. Leonardo, correcto. Gracias. No, ¿Alguna gracias. participación? Dejo de compartir, profe. Sí. Y continuamos con Ulises. Buenos días, profe. Buenos días, adelante. ¿Ya se ve? Él está apareciendo. Ya está. ¿Está? Ok. Entonces ya puedes aplicar los datos que te di. Sí, 1F profe. más 2A. En 1F lo guardarían en port A.
Ajá. Y el 2A lo guardaría en por B. Correcto. Ok. Los aplico. Ujú. Y ya. Están cargados y ya nada más continuaría con el ciclo. En por Sí. A debería de estar por A está guardado 1F Sí. y por B ya está el 2A. Correcto. Y ¿Cuánto nos me debe dar la suma antes de que 40 la... 49 en hexadecimal. Ok, correcto. Entonces Veamos. ya se mueve lo que hay en el por A, se mueve al W, al registro W. Después lo mueve a la variable. Ujú. Después ahora lo de que hay en por B lo mueve al registro W. Sí, Y ya lo voy a sumar con lo que hay en la variable. sí. Y ya en el registro W ya está el 49 y ya después lo mueve a latch D. Ajá. Y ya lo envía a la Repito. salida y ya el usuario lo podría observar en unos LEDs, por ejemplo. Ujú, una Cor- representación. Muy bien, Ulises. Anoto tu participación. Muchas gracias. Correcto. Sí, gracias, Bien, profe. continuamos con Torres Mayén Javier. Ay, parece que se nos fue. Bueno, vamos a ver. Ahí viene, ya viene. ¿Ya me escucha, profe? Sí, ahora sí, Javier. Ah, ok. Muy bien, ya vemos tu pantalla. Sí, ya se ve. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, a mí me dijo que era 0E más 1D. Así es. Ok, entonces Entonces, ahí, ¿cuál debe ser el resultado? tiene que ser 0, bueno, en hexadecimal 2B. 0x2B. 2B, ¿verdad? Ujú. Ujú. Adelante, Entonces, entonces, con la bueno, configuración y con los estímulos. son los estímulos que 0E es 1, 1, 1, 0 Ujú. y 1D sería 1, 1, 1, 1, 0. 0, 1. Ok. Ujú. ¿Y si los aplicaste? Ah, creo que no. Porque no Sí, veo que cambiara. sí, sí. No vi que cambiaran los datos, así que quiere decir que no habías aplicado. Sí, que lo reinicié, se me olvidó. Esta es 0, 0E y 1D. Ok, En por A puse 0E y en por B 1D. muy bien. Entonces, vemos que ya en la D se guarda el 2D, que es el resultado. Ok, correcto. A ver si pudieras ahí. Sí, ahí se ve. Y 2D. ese es- Lo veo un poquito borroso aquí porque, ajá, pero ahí se ve. sí, es que no, Muy no supe hacer bien, eso. correcto. Javier, anoto tu participación. Muchas gracias. Sí, profe, gracias.
Bien, ahora pasamos con Ricardo, por favor. Sí, profe. Ahí está. ¿Sí? ¿Ya se ve? Ok. Entonces a mí me dijo 2B. 2B más 16H. Bueno, Ajá, 16. más 1,6. Ajá, Ok, entonces ya hice los disparos. Entonces correcto. ahí va. ¿Cuánto nos debe dar la suma? 41. Ok, 4,1 hexadecimal, correcto. Ujú. Entonces ahí vas a cargar W con el valor de A, que es 2B. 2B. Ajá. Ajá, de ahí lo va a copiar a la variable. Ujú. Luego vas a leer el puerto B. Creo que me equivoqué en un. Sí, ¿cuánto le anotaste? ¿Un 15 o qué número es? Sí, le puse 15, entonces de 16. Ah, bueno, no hay problema, déjalo. Nos va a Bueno. dar 40 entonces. Ujú, exactamente. Vamos a checarlo, ¿está bien? Entonces, Me equivoqué de botón. ya le diste compilar. Bueno, algo hizo ahí, Sí. un run. De todas maneras, tuvo que enviar el resultado. Ejecutó más instrucciones, entonces ahí dice que hay un 64, pero es que está en decimal, ¿no? En el puerto D. Exactamente. Sí, aquí en el W está en hexadecimal, que es el 40, y 40, en decimal sería 64. hexadecimal 64, exactamente. Ok. Bueno, aprovechando este error que accidentalmente te pasó, podemos hacer algo. Y es que tenemos precisamente en la parte de arriba un botoncito que dice play, que se encarga de ejecutar un programa, digamos así, de manera continua. Entonces, cuando uno le da clic en ese botoncito, está corriendo, digamos, continuamente el programa, pero lo puede uno detener poniendo un punto de ruptura o un stop en alguna de las líneas. Por ejemplo, si te colocas en la instrucción movwflatd, Ujú. ahí dale doble clic. Ah, A ver si te aparece el punto de ruptura. Creo que no. Ahí está. ¿sí? Sí, me parece que ahí está. Ese es un punto de ruptura. Entonces ahora si le das play, Ujú. ahí se Sí, empieza a disparó ahí. ejecutar y se supone que ahí se quedó detenido. Empezó a ejecutar todo el ciclo y ahí se queda detenido y entonces ahí ya se vería el resultado con los datos. Vamos a cambiarle un dato en la entrada, por favor, Ricardo. Ahí, por ¿El que sea? ejemplo, dale el 41 en lugar del 40. Ok, entonces me equivoqué. Aquí era. Es en el RB, era el 1.6, ¿no? El segundo Ujú. dato y 2B. Entonces hay que cambiarle. 1, 2, 3. Pero es que sí está el 40. Sí está el. ¿Era qué? Era el 1.6. 1.6. Ajá, entonces yo creo que me faltó acá 4, 5. Sí, aquí me faltó. Ahí está. Ok. Entonces, aplícalos Ujú. y dale play otra vez. Bueno, es que ahorita, pero cuando quieran correr muchas instrucciones, ahora sí que rápidamente, sin ir una por una, hagan eso, le dan un doble clic en la línea donde quieren que se detenga el programa y eso va a establecer ahí un punto de ruptura en el simulador. Y entonces le dan play desde el principio y el programa va a ejecutar todas las instrucciones y se detiene donde encuentra el punto de ruptura y bueno, en ese momento ya pueden consultar los resultados que queden en los registros y no va uno línea por línea ejecutando todo el programa. Ese es el truco que ahorita les quería mostrar, cómo correr un programa desde el principio hasta cierta instrucción y que ahí se detenga, sin ir línea por línea ejecutando. Muy bien, Ricardo. Anoto tu participación. Gracias. Gracias, profesor. Bueno, ahora vamos a hacer algo. Ya hicimos muchas sumas. Les voy a pedir que ahora vayan y busquen cuál es la instrucción que hace una sustracción o resta.
Y entonces los siguientes programas que vamos ahorita a ver, en lugar de ejecutar una suma, quiero que hagan una operación resta. Déjenme ver la fila aquí de participaciones. Por ejemplo, sigue Luis Ángel Córdoba, Loera Velázquez Kimberly y Jonathan Solano. Bueno, Luis Ángel, Kimberly y Jonathan, les voy a pedir que en su programa hagan el cambio, en lugar de la instrucción de una suma, a resta. La resta debe ser algo de subtracción. Búsquenla en las instrucciones como sub de subtracción, y cambien la instrucción suma por resta, y vamos a ver entonces cómo es que se calcula la resta, cómo es que se puede hacer una operación de sustracción en el micro, por favor. Y cuando estén listos, Luis Ángel o Kimberly o Jonathan me dicen y vemos su programa. Y los demás también pueden hacer el cambio de instrucción, pero ahorita les voy a decir otra instrucción que vamos a usar. Por ejemplo, Adwin Jesús, Hernández Vera Stephanie, Miguel Pérez. Ustedes no van a hacer suma ni resta, ¿ok? Adwin, Stephanie y Miguel Yair Pérez no van a hacer suma o resta. Ustedes quiero que busquen, por favor, la instrucción AND. Vamos a hacer una operación lógica AND, ¿ok? En su caso. Entonces, busquen ahí en la lista de instrucciones cuál es la operación lógica AND. Después tenemos a Edith Rodríguez, Daniel Armeaga y Ruth Ceballos. Ustedes quiero que hagan una OR, por favor, una instrucción OR. Edith, Daniela y Ruth Ceballos. Y de esa manera, pues vamos a ir checando ahorita algunas otras instrucciones. Ya vimos muchas sumas, vamos a ver una resta y vamos a ver un par de instrucciones lógicas. Vázquez Álvarez, Diana Cecilia, busca la XOR, por favor, en la tabla de instrucciones y hace el cambio también de la operación. Es más, voy a bajar ahorita la mano que levantaron y cuando estén listos, la vuelven a levantar, ¿sale? Y vemos su programa. Profe, Sí, Luis Ángel. una duda. ¿Qué valores quiere que reste? Cambia la instrucción y ahorita cuando presentes el programa le damos valores. Vamos a empezar con unos números sencillitos para ver qué hace bien la resta primero. Ok, Y nada más cuando ya tengas tu programa sin errores, ya simulándolo, le damos los valores y lo checamos.
Entonces, repito las instrucciones, bueno, que les mencioné. Eran resta, subtracción, la operación lógica AND entre W y un file, la OR entre W y un file también, y la XOR. Los demás, si alguien más también ya tiene su programa y quiere hacer el cambio y quiere participar alguien más, lo puede hacer. ¿Listo, Jonathan? Adelante, por favor. La idea es que sean más prácticas ya las clases, ya no sea tanto el profesor explicando, sino ustedes haciendo sus códigos. Ok, Luis Ángel, terminando con Jonathan, continuamos contigo. Sí, Jonathan, ya lo veo. Entonces, ¿qué instrucción programaste en lugar de la suma? Sub WF, que es la resta. Ahora la pregunta es, ¿quién resta a quién? ¿Se resta el W a la memoria o la memoria a W? Ok, entonces fíjate bien. Vamos a decirle al puerto A que tome el valor de 1. Sencillito ahorita, el 1 binario. Y en el puerto B vamos a colocar un 5. Ok, entonces ejecuta las instrucciones, por favor. A ver, ahorita le voy a pedir a todos que pongan atención. Aquí vamos a efectuar la resta. Y entonces el resultado quedó en ¿dónde? En W. ¿Y qué resultado obtuvimos? FC. O sea que nos está dando negativo. Quiere decir que está haciendo la resta de 1 menos 5. O sea que el 1, como mencionabas, está en A, el 5 está en B, entonces está encontrando la resta de A menos B y eso es lo que nos manda la salida. ¿Por qué digo que es negativo? Bueno, porque el bit más significativo es 1. El FC, FF sería menos 1. El siguiente, FE, sería menos 2. FD sería el menos 3 y FC es menos 4. Y 1 menos 5 daría menos 4, que es FC en hexadecimal. Bueno, cambia los datos ahora. Entonces, en A, dile que sea 5 y en B que sea 1. Y ahora sí, veo que quedó un 4, ¿verdad? Un 4 quiere decir que ahora sí está haciendo la resta de la cantidad más alta del 5, le está restando 1. El 5 está en el puerto A y el 1 está en B. Entonces la resta que hace es A menos B. Y bueno, pues ahí ya comprobamos que nuestro micro, además de sumar, también sabe restar. Muy bien, Jonathan, anoto tu participación. Gracias. A ver, entonces déjenme ver quién sigue aquí en las manitas levantadas. Luis Ángel, por favor. Adelante. ¿Ya la puede ver, profesor? Así es.
Y entonces también en tu caso es la resta, ¿verdad? Así es. Aquí tengo Bien, el vamos a hacer la número. resta de los siguientes números hexadecimales. 1F en A, puerto A, 1F. Y en el puerto B, 0E. Ya está. Ok, ahí vas a comenzar a ejecutar. Veamos los puertos. 1F, Entonces, aquí el ya se puerto A encarga de- es 1F, puerto B 0E. ¿Cuánto nos daría la resta? Pero me daría F menos E, 15 menos 14 daría 1. Y luego 1 menos 0, pues también daría 1. Nos debería de dar un 1, 1 hexadecimal. A ver, ejecuta la instrucción, por favor. sí, ahí aparece ya en W y aquí se Ajá. pasa la D. Y ahí está, en W el 1, 1 y después en lat D 1, 1 también. Bueno, ahora fíjate bien, vamos a hacer 1F menos 1F. O sea que vamos a restar Ok. el mismo valor a ver si nos da 0. Aquí ya se cargaron los dos puestos. Ajá. 0. Y ahí está, 0. Entonces ahí podemos ver la resta de un número menos sí mismo, pues da 0. Ejecuta bien la operación el micro como esperábamos. Y bueno, pues anoto tu participación, Luis Ángel. Gracias. Gracias, profesor. Y continuamos con Kimberly, por favor. Sí, profe. ¿Ya se ve? Sí, ya está. Ok. Me tocó Y, igual resta. ok, vas a ejecutar la resta. Entonces, vamos a dar los siguientes datos. En el puerto A, 2, 6. Y en el puerto B, 3, 7. Ok. Mientras su compañera captura los datos, la pregunta para todo el grupo es ¿cuánto da como resultado la resta de 2, 6 hexadecimal menos 3, 7 hexadecimal? A ver, calculen por favor ese valor antes de que lo veamos en el programa que va a ejecutar su compañera. Dijo 2,6 y 2, 2,7, 6 ¿verdad? hexadecimal menos 3, 7 3, hexadecimal. 7. Sí. Ah, ok. Aquí es donde aplicamos los aritméticos. Ya, creo que ya. Muy bien, Kimberly, nada más que nos den el resultado mientras aplica
los estímulos. A ver, voy a empezar a compilar. A ver, permíteme un momentito. Primero quiero que nos den el resultado de la resta. Ok. Sí, pero ya ahí 2. compiló 2A y 3. Ajá, ahí está en el 6 y puerto A 26 y 37 en B. Ok. Ujú. Ya se tardaron mucho con la resta, jóvenes. A ver. Es EF. EF, correcto, Leonardo. Nos debe Sí. dar EF hexadecimal, debe ser un número negativo. Adelante, Kimberly, por favor. Ok. El puerto A se pasa a W. Ajá. W a la variable A. No. Compila el puerto B. Se pasa a W. Y se hace la resta. Y me la manda a W, que sería EF. Ajá. Y la manda a la B. Que es también un EF. Aquí está. Correcto. Y entonces ahí pues ya estamos viendo que el micro realiza la resta y también puede dar, bueno, pues este tipo de resultados negativos. No importa que el sustraendo sea de mayor magnitud que el minuendo en la resta, se obtiene un resultado en forma de número negativo, pero en representación de valor hexadecimal. Muy bien, lo era Velázquez Kimberly, anoto tu participación. Ok, gracias. Gracias. Usted. Y ahora vamos a ver quién va a utilizar la operación lógica AND. Y ahorita aquí vamos a explicar algo, cómo se resuelve la AND. ¿Cuál es la instrucción para ejecutar una operación lógica AND? Para empezar, ahí buscando en el manual. ¿Cuál sería la instrucción lógica de la AND? WF. AND WF. Así es, Estefan. ¿Le comparto pantalla, profe? Por favor. ¿Y por qué alguien se quedó ahí nada más levantando la mano? Creo que Luis Ángel se quedó con la manita levantada de hace rato. Ahí ya la bajó, ok. Muy bien. Ok, Stephanie. Bueno, ahora aquí les voy a explicar algo acerca de la operación AND antes de que la ejecute su compañera. Vamos a hacer los siguientes datos, Stephanie. En el puerto A vas a colocar el valor 37 hexadecimal. Y en el puerto B vas a colocar el valor 1,5 hexadecimal. Entonces en A es 3,7. O nada más tienes hasta la RA5, ¿verdad? Ahí está. Y en B, 1,5.
Ok. Y el resultado que obtenemos, bueno, ahí vamos a ver primero, ya están los datos en los puertos, todavía no, vamos a ver que se capturen. Sí, profe, es lo que le iba a decir, que ya no me muestra nada en los puertos, no me enseña el Ah, valor ok. que guarda. Nos está mostrando los estímulos. Ujú. Ah, ok. Bueno, ese es un pequeño error que a veces tiene este simulador, como que ya deja de leer los estímulos. A ver, vamos a hacer algo. Dile reset, arriba en el menú, el botoncito azul dice reset, ahí, que empiece de nuevo a configurar los puertos otra vez. Y vamos a ver si a partir de ahí ya lee los datos. Ah, No. pero ahí aplica los estímulos. Ok. Ok, vuelve a aplicar los estímulos, por favor. A ver, pero lo reiniciaste, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, si ya lo reiniciaste, ejecuta hasta donde mandas el 0 a 3D y a LATD. Ahí. Ok. Ahora, ahí ya configuramos puertos. Después de configurar puertos, aplica tus estímulos, porque si no, no los va a leer. Primero hay que configurar los puertos y luego apliquen los estímulos. Ok. Ya. Avanzamos entonces en el programa, con F7 y vemos los registros. Y no los actualizó, ¿verdad? No. Entonces vas a tener que cerrar tu proyecto y volverlo a abrir. Ok. Detén la Entonces, simulación y sí. vuelve a ejecutarlo, por favor. Sí, cuando tengan ese problema que ya no lee los estímulos de entrada, cierren el proyecto y vuélvanlo a abrir. Oiga, profe, una preguntota. Sí, Entonces, Leonardo. ve que en algunas operaciones había un acarreo. Ajá, Y no se podía mostrar porque era de 8 bits. así es. No hay ninguna que sí nos permita mostrar ese No, acarreo. bueno, tendríamos que enviarlo a otro puerto. En el mismo puerto de 8 bits no lo podemos hacer. Tendríamos que enviarlo a otro puerto. Tendríamos que mandar 8 bits a un puerto y el bit del acarreo a otro diferente. Y así podríamos ver los 9 bits. Ah, ok. Va que va, sí, porque en de la resta también quedaba con un acarreo, ¿no? Era el... Ajá, sí, también puede haber un acarreo.
A ver, creo que ahora sí, Stephanie, ya están los datos, ¿verdad? Sí. Sí, ya después de reiniciar tu proyecto, ahora sí ya está leyendo bien. Muy bien, entonces vamos a ejecutar la operación y vamos a ver el resultado que obtenemos. Ahí se ejecuta la AND. Y en W dejó el valor 0. Ah, caray, ahí ya no me checa el asunto. Porque en puerto A 37 hexadecimal por B el 15. A ver, volvemos a ejecutar el ciclo. A lo mejor leí un valor que no era. Ahí W queda con 37 hexadecimal, correcto. Se pasa la variable. Luego por B, W se queda con el 15, correcto. Ahora se ejecuta la AND. Y ahora sí, nos da un 15. Dio lo mismo que tenía el puerto B. Y eso ya lo manda al puerto de salida. Bueno, muy bien. Ya efectuó la operación AND y da el resultado 1, 5 o quinta hexadecimal. Es correcto. Ahora, ¿por qué llega a ese resultado? Bueno, les voy a explicar en el pizarrón. Stephanie, anoto tu participación. Gracias. Gracias, profe. Y ahora les explico. Pues todos sabemos sumar, restar, en decimal, en hexadecimal. Ya vimos que el micro también lo sabe hacer. Y el micro también sabe hacer operaciones lógicas. Aplica las tablas de verdad de las operaciones lógicas AND, OR, XOR, el complemento, la operación NOT, etc. Pero en el caso de operaciones lógicas, las operaciones se llevan a cabo por pares de bits. Voy a pasar al pizarrón y les explico. Uno de los datos que le mencioné a su compañera fue dato A igual a 37 hexadecimal y el dato B fue 15 hexadecimal. Bueno, ¿cómo se ejecutan las operaciones lógicas? En este caso una AND. Tenemos que convertir los datos a su equivalente en binario. Entonces, el 37 hexadecimal en binario sería 0, 0, 1, 1 para el 3, 0, 1, 1 para el 7. Mientras que el otro dato, B, en binario sería 0, 0, 0, 1 y luego el 5. 0, 1, 0, 1, binario. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Se va a hacer una operación lógica AND. La AND es el símbolo del ampersand. Bueno, aquí no me salió muy bien. Parece un 8. Ahí. Y las operaciones lógicas se van a realizar por pares de bits que están en la misma posición, aplicando la tabla de verdad. La compuerta AND, ¿cuándo debe dar verdadero, jóvenes? A ver, vamos a ver si se acuerdan del semestre pasado. Cuando sus dos terminales valen 1, ¿no? Así es. Entonces, bit menos significativo de ambos datos. 1 y 1. 1.
Siguiente pareja de bits. 1, 0. 0. 1 y 1. 1. 0, 0. 0. 1 y 1. 1. 1, 0. 0. 0, 0. 0 y 0, 0. 0. Entonces, el aplicar la operación AND entre estas parejas de bits de los dos datos que dimos, pues nos da por resultado 1, 5 hexadecimal. Y por eso su compañera, bueno, pues al final del micro le dio como resultado el 1,15. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo sería una operación OR? Con estos mismos datos, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Y ahora vamos a decirle OR. El OR, si no mal recuerdo, en C eran como 2 barritas, ¿no? Bueno. La OR, ¿cuándo me va a dar verdadero? Cuando sea 0, 1. No sé. Cuando al menos uno sea verdadero, uno de los dos datos, ¿sí? Entonces, 1 y 1, 1. 1, 0, 1. 1 y 1, 1. 0, 0, 0. 1 y 1, 1. 1 y 0, 1. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y entonces, con esos mismos datos, si aplico la operación OR, me debe dar como resultado 3, 7 hexadecimal. Y por último, si le aplicamos la OR exclusiva a estos mismos valores, entonces esta es la OR AND, y voy a anotar aquí la XOR. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. La XOR, ese es el más con un círculo. 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. La XOR, ¿cuándo debe dar 1? Cuando una de sus entradas vale 0 y la otra 1. Ok, entonces, ¿cuál sería ahí el resultado, Leonardo? Ay, caramba, en el 1, 1, pues es 0. Ajá, si son iguales es 0. En el 1, 0 vale 1. Si son diferentes vale 1. Ajá. 1, 1 es 0. Sí. 0, 0 es 0. Sí. 1, 1 es 0. Sí. 1, 0 es 1. Sí. Y las dos últimas ya son 0. Y entonces en hexadecimal, ¿qué número es? 2, 2. Ajá, 2, 2 hexadecimal. Entonces, para estos datos de entrada en los puertos, estos serían los resultados que obtendríamos para la operación AND, para la OR y para la XOR. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿No? No, profe. Bueno, entonces, a ver, ya para terminar la clase de hoy, ahora sí que comprobando todo esto, ¿quién me presenta el programa con la operación OR y quién me presenta el código con la XOR para comprobar estos resultados? Profesor. Sí, Jair, sí, Miguel. A mí me tocaba
probar también el AND a uno de esos dos. Ajá, sí. Ok. Adelante. Y bueno, independientemente de que ahorita lo vamos a verificar, bueno, la idea es que todos en casa se llevan de tarea comprobar esto mismo en su código, ¿sí? Hagan su programa en casa, vayan cambiando las instrucciones, la AND, la OR, la XOR, pueden aplicar estos datos que estoy dando como ejemplo o proponer ustedes otros datos diferentes y comprueben que de esta manera el micro realiza las operaciones lógicas y entrega los resultados en el puerto de salida. Esa es la tarea que les voy a dejar el día de hoy. Verifiquen estas operaciones y estos resultados en su programa en casa. ¿Por qué? Porque a partir de mañana vamos a empezar a hacer una aplicación, ya nos vamos a ir a la vida real, ¿eh? Ahorita estamos aquí jugando con hacer operaciones, pero mañana vamos a hacer ya un programa que resuelva algo en la vida real. Y para eso vamos a necesitar de estas operaciones, para hacer cálculos matemáticos o para hacer alguna cuestión de procesamiento de bits. Vamos a necesitar este tipo de operaciones y bueno, necesito que entiendan y verifiquen que se llevan a cabo en el micro para que podamos aplicarlas en algo real a partir de mañana. Así que, bueno. Pero por lo pronto, ¿quién presenta la OR o la XOR? Bueno, se los dejo de tarea. Ya está la tarea puesta. Realicen estos ejercicios, cambien la instrucción, busquen las instrucciones ahí en el manual. Las operaciones AND, OR, XOR. Y mañana comenzamos la clase con esto. Mañana alguien va a presentar la operación AND. Bueno, la AND ya la vimos hace un momento con su compañera. Mañana comenzamos con el resultado de la OR y la XOR. ¿Les parece bien? Bueno. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda. Sí, Gabriel. Cuando se realizó la resta, Ajá. Bueno, yo pensaba que como una instrucción anterior de la operación habíamos mandado lo de B a W, lo que iba a ser la operación iba a ser B menos A. Bueno, registro B menos registro A. Pero lo está haciendo registro A menos registro B. Entonces, está restando la memoria, o sea, A del W. Está restando lo que hay en le está quitando a la variable lo que hay en W. Entonces resta la memoria de W. Exactamente. Sí, ahí en el manual pueden ir a checar la instrucción, ya ven que hay una parte, en la tabla de instrucciones, ahí está el sub WF, pero más adelante hay una parte donde explica con más detalle cada instrucción, entonces ahí pueden ver en la instrucción sub WF, ahí les va a decir efectivamente qué es lo que hace como resta. Si es la variable menos W, ahí lo tiene que describir. Gracias, profe. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces quedan estos ejercicios con estas instrucciones, compruébenlo. Mañana lo revisamos rápidamente al inicio de la clase y pasamos a hacer, con todo esto que hemos visto hasta ahora, que ya sabe el micro sumar, restar, hacer operaciones lógicas, leer puertos, datos de entrada y enviar resultados al puerto, vamos a construir nuestro primer programa de aplicación que va a ser además la siguiente práctica. ¿Ok? Y bueno, una práctica que espero que no solo se quede en simulación, sino que pues en la medida de lo posible vemos si es la primera práctica que también llevan a cabo con su tarjeta. Bien, jóvenes, pues muchas gracias y nos vemos mañana y bueno, excelente lunes y mejor inicio de semana.
Gracias, profe. Hasta mañana, profe. ¿Puedes regalar unos minutos al final? Sí, Ricardo, adelante. Profe, Sí, Miguel. entonces le presento mañana el Devor para Sí, poder tener mañana comenzando me recuerdas, por favor. Ok, el Devor. Gracias, Empezando profe. para que presentes el programa. Gracias, profe.